semana empezamos ya los temas específicos de señalización. Imagino y supongo que tal vez algunos ya revisaron las clases de ayer, que es una introducción a señalización. Tanto un recordatorio de lo que vimos el ciclo pasado, como algunas cosas nuevas, como el tipo de señalización por contacto de células, un poquito de la matriz, y cosas que tal vez me habían escuchado antes, pero que sí son importantes. Si vieron el video, se acordarán de que hay unas enfermedades dermatológicas que son raras, que se producen por problemas con los hemidesmosomas y desmosomas de la clase de ayer. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas enfermedades? Unas ampollas. Ajá. Unos eran más duros y otros eran más plásticos, exactamente. Siempre los nombres son complejos, ¿no? Pero ya con el tiempo te vas a ir acordando. Se llama pénfigo. Pénfigo vulgar y el pénfigo ampolloso. Dice que son enfermedades raras, pero yo sí he visto pénfigo regular. Obviamente en los hospitales se acumulan esos pacientes, ¿no? Porque son enfermedades autoinmunes. ¿Se acuerdan por qué razón le daban a las personas pénfigo? ¿Alguno de los dos pénfigos? Es un fallo en el sistema. Tu propio cuerpo desarrolla inmunidad, o sea, tu propio cuerpo ataca los desmosomas o hemidesmosomas. Y eso hace que la piel genere ampollas y se descame. Tú ves a esos pacientes y su piel parece cuarteada, o sea, fuera de las ampollas, la piel empieza a salirse. Parece pescadito de piel. Y es horrible porque sin piel te queda una capa que es media rojiza, que se infecta, duele mucho, arde. Imagínense no tener piel. Esos pacientes viven con medicamentos para hacer que su sistema inmune esté bajo, para que no ataque su piel de por vida. Y no sabemos por qué, o sea, no sabemos por qué se origina en algunas personas. Solo sabemos cómo se desarrolla el proceso. Bien, cositas así. Pinceladas de cosas que ustedes van a ver a mucho detalle en patología. Patología es un curso increíble en tercer año. Y es todo esto, pero ya con tejido, ya con paciente, ya con enfermedad, con curso y tratamiento y esas cosas. Si entiendes bien el proceso, el tratamiento es muy sencillo. Si el problema del pénfigo es un anticuerpo que ataca los desmosomas, ¿cómo ustedes tratarían ese problema? Podrían empezar... Sí, tienes por ahí una idea. Que no se generen esos anticuerpos. Lo podría hacer con medicamentos que hagan que el sistema inmune baje, tanto que no genere anticuerpos. Y ese es el tratamiento con corticoides. Lo estás reduciendo, ni siquiera lo tienes que memorizar. Entonces, entender el proceso te libera del proceso de memorizar y te hace pensar. Ya cuando estás en la hora de la hora, tú decides cómo fabricar o cómo armar tus sistemas terapéuticos. Entonces, vamos a ver ahora una introducción a neurociencia. Todo esto ustedes lo van a ver otra vez en neuro, solo que en neurología lo hacen sencillo. Aquí lo hacemos con más detalle. La mayoría de los estudiantes, cuando llevan el curso de morfo-neuro, sacan 20 en el primer examen, porque casi todo es esto. Y el profesor de neuro cree que eso es complejo para los alumnos, pero no lo es. Al menos no para ustedes. Bien. Empezaremos con una pregunta de interés. ¿Cómo funciona el botox? Algunos de ustedes habrán escuchado acerca del botox. ¿Para qué usan el botox? Para eliminar las arrugas. Para que las arrugas ya no se vean como arrugas, sino la piel se vea un poquito más estirada. ¿Alguna cosa graciosa que se acuerden de los que usan botox? ¿No? No tienen expresión. No tienen expresión. ¿Están felices o son tristes? No pueden hablar muy bien, ¿no? Pero, ¿cómo es que el botox genera ese efecto? Antes, bueno, no se mira bien, ¿no? Creo que por la luz, pero acá hay arruguitas y acá todo bien, ¿no? Todo chévere. Pero, ¿cómo es que el botox genera eso? Ese efecto. ¿Y qué tiene que ver eso gracioso que ustedes se acuerdan de que las personas se prueban así como maniquíes, como si tuvieran una máscara encima, ¿no? Y tiene que ver mucho con ese proceso. Algo con lo que vamos a ver hoy y algo con un tema que ya vimos antes.
acá hay unas vesículas, ¿no? Ustedes se acuerdan que las vesículas se forman por todo el tráfico vesicular del aparato de Golgi. Estos tenían unas proteínas acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaban ese conjunto de proteínas de la vesícula? ¿Clatrinas? ¿Clatrinas? Los V-SNAR y los SNAR. Entonces, estos SNAR o SNAR, los que son de la vesícula son los V y los que están acá en el otro lado son los T. Entonces, ese conjunto de proteínas tiene nombres de acuerdo a cada tipo de célula. Por ejemplo, en esta célula que es un axón nervioso, un nervio que se conecta con el músculo de esta zona. A todo esto, ¿ustedes saben por qué se forman las arrugas? Ya, pero Es como cuando el cuerpo se deshidrata, ¿ya? ¿no? ¿Tú comentabas? El colágeno ya no es igual, si tiene razón. Siempre la gente clama el colágeno. Exacto, la piel empieza a perder estructuras que jalan agua. O sea, tu piel se deshidrata un poco. Pero no solo eso, en ese proceso, los músculos de esta zona, por alguna razón, se contraen más de lo normal. Entonces, si tú jalas más una zona, generas una arruga. Es como cuando tú haces esto a propósito, con un músculo. Generas una raya en algún lugar porque estás jalando músculos en algún lado. Entonces, ¿cómo funciona el Botox? El Botox lo que hace es que esa contracción muscular no se dé, para que ya no se genere la arruga, sino que se libere. El problema es que se genera una parálisis flácida de la zona. El músculo ya no responde y por eso cuando hablan se quedan así. ¿Ya? ¿Sí? ¿Una idea? Bien, vamos a comprenderlo mejor con la clase. Pero para eso vamos a recordar la clasificación de los receptores porque ahora sí vamos leyendo con eso. Receptores biológicos. ¿Se acuerdan de su clasificación más general? Membrana. Celulares, o sea que están en una célula, y receptores solubles. Esta clasificación es muy interesante porque no la encuentran en el libro, sino que es algo que uno va recabando a medida que va leyendo artículos de investigación y va comprendiendo mejor la biología del proceso. Oye, acá una vez allí. Ustedes usan todo el dengue. Está todo gordo, esperando que salga y le sacan. Si es que no lo sabían, esta es una endémica de dengue, así que por acá ronda DEN 1, DEN 2, que son serotipos del virus de dengue. Bien, entonces, ¿por qué sabemos esto y por qué a mí me dio, si tienen que tener cuidado, les gusta picar las piernas, les gusta picar las zonas bajas? Allá no tienen, bueno, dale. Ahora, ¿cómo es que traigo a colación esto y por qué me resulta importante comentarlo? El tener un receptor soluble nos da a entender que algunas células, a pesar de que no tienen un receptor, digamos, hay una célula que no tiene el switch para dividirse, ya no lo tiene, como la neurona, ya no tiene el switch para dividirse, por eso tus neuronas cuando se mueren, no las regeneran. Pero ¿qué tal si yo le podría meter a la fuerza un receptor, un switch de división celular en una neurona, para que adquiera la capacidad de dividirse? Eso se explica a través de este fenómeno de los receptores solubles. Se le puede conferir propiedades a una célula que no tenía antes de receptores que están ahí nadando en la sangre. Yo donde al menos me fijé en este tipo de cosas cuando estaba haciendo mi primer trabajo de tesis. Para los que recuerdan, yo tengo 2 carreras. Y en la primera carrera era más laboratorio y esas cosas que son bien chéveres, que extraño. Ayer cuando estábamos en el laboratorio, el doctor me dejó a cargo de un proyecto que terminó siendo mi tesis, que era para entender cómo se comporta la interleuquina 6 en el cáncer de mama. Entonces hicimos cultivos de cáncer de mama. Un árabe me enseñó cómo hacer cultivos de cáncer de mama y cómo evaluar la supervivencia del cáncer de mama en cultivo celular. Y yo tenía que medir la interleuquina 6 por un método estandarizado que ellos tenían en el laboratorio. Pero en toda la revisión de cómo funciona la interleuquina 6 nos dimos cuenta de algo interesante. Las células de mama, el tejido mamario, no tiene receptor de interleuquina 6. Pero ¿cómo es que la interleuquina 6 llega a ellas y al final hace efectos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama con interleuquina 6 se divide más rápido y sobrevive la quimioterapia. O sea, es un mecanismo de resistencia. Pero ¿cómo es que esta célula que no tenía ese receptor después tiene un receptor y tiene esa capacidad? Y es por eso, por los receptores solubles. Hay receptores solubles de interleuquina 6 que están nadando
Y por ahí se meten a una célula y le confieren una habilidad, que puede ser la división celular o la supervivencia. Por ejemplo, el tejido muscular no tiene receptor interleucina 6, pero cuando tú haces ejercicio y el músculo empieza a crecer un poco y inflamarse porque se inflama en el proceso, un receptor de interleucina 6 va al músculo y le confiere ese proceso de división celular o hipertrofia para que el músculo crezca un poquito. Entonces, ese fenómeno se llama la transseñalización. Esto es que aprendí no en el libro, sino en el proceso de hacer una investigación. Entonces, hay un momento en el que los libros ya no son suficientes para el conocimiento que uno está adquiriendo, y en el mismo proceso de hacer un trabajo tú te vas enterando de más cosas. Por aquí algo nuevo que les traigo. Pero los receptores solubles es lo que ustedes, o no, los receptores que digan celulares son los que ustedes ven en los libros, probablemente que ya han revisado en sus bibliografías, o tal vez ya revisando la diapo. Los dividimos en dos grandes grupos: receptores de la membrana, bastantes receptores de membrana, y receptores del citoplasma y del núcleo. O sea, hay receptores prácticamente en todo lado. Receptores de membrana son los que más vamos a ver en este curso: canales iónicos, acoplados a proteína G, con actividad catalítica, y la adhesión celular que ya vimos en la clase grabada, ¿no?, que ustedes vieron ahí. Aquí de actividad catalítica, dos grupos más que vamos a desarrollar en 2 semanas más, me parece. Y receptores citoplasmáticos y nucleares que también se revisan con este tipo de receptores, que son los receptores que medían la acción hormonal. Si alguna vez te preguntaste cómo es que una hormona masculina hace que un hombre se tome una forma y las mujeres tomen otra forma, es gracias a todo el efecto que generan a nivel del núcleo, receptores nucleares. Ahí van a entender por qué los anticonceptivos funcionan de esa manera, por qué los corticoides disminuyen el sistema inmunitario, etc. Esta es una previa de fármacos. Canales iónicos. Entonces, ya que estamos hablando de los canales iónicos, me parece que esto no lo hicimos con ustedes, pero acá les presento la familia grande de los canales iónicos a nivel farmacológico, según la UFAC, que es como la UPAC, pero de farmacología. Acá vemos todo un árbol filogenético que es muy interesante de estudiar, de las diferentes familias que hay de canales iónicos, pero de toda esta familia grande solo nos interesan los que están por acá, porque los demás no son activados por un ligando. Estos son los que son activados por ligando y son los que vamos a revisar en estos días de la semana. Entonces, empezamos explicando un poco del comportamiento de estos canales iónicos activados por ligando. Una de ellas, que pueden formar estructuras de varias subunidades consigo mismo. Por ejemplo, este receptor de acá, que es un canal iónico de 5 subunidades, está conformado por 5 unidades alfa 7. Es un ejemplo. Pero también podríamos tener de diferentes subunidades. Entonces quiere decir que los canales iónicos pueden ser homoméricos, ¿ya? Homoméricos, o están conformados por un solo tipo de subunidad, o pueden ser heteroméricos, o sea, conformados por diferentes subunidades. Subunidades, digamos, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etc. A todo esto, llevamos al 50% de la revisión de sus exámenes de ya. Y hay algunas personas que han confundido el alfabeto griego, que por ahí pusimos en una opción, creo que la de la polimerasa del eucariota, la subunidad delta, pero esa delta no corresponde, no, subunidad, claro, delta, pero no corresponde, porque se supone que era una subunidad sigma. Ajá. Por ahí hubo una confusión, me parece que lo vi con algunas personas, solo para consideración. Entonces, esas cosas también, al menos en proteínas, parecen agarradas, ¿no? Pero hay que tenerlas en consideración. El primer punto: pueden ser los canales iónicos conformados por estructuras iguales o por estructuras diferentes. Y acá hay un punto interesante: existen distintos receptores en una misma célula. Miramos esta célula, prácticamente vamos a hablar más de neuronas en esta semana. Esta célula de aquí, esta neurona, tiene diferentes tipos de receptores. Por acá tiene canales, por acá tiene receptores acoplados a proteína G, por aquí tiene otro tipo de receptores que pueden ser purinérgicos, etcétera, etcétera. Entonces, distintos receptores pueden estar en una misma célula, porque va a responder a diferentes señales que le va a enviar el entorno. Otro punto: el receptor para un ligando puede tener diferentes isoformas.
Entonces, ahora se están familiarizando con algunos términos. Isoforma. ¿Qué significa una isoforma? Una isoforma son las diferentes formas que puede venir una estructura determinada como un canal. Este es el canal de acetilcolina. Todos los que están aquí son canales de acetilcolina, solo que todos vienen en diferentes presentaciones. Alfa 7, alfa 9 o combinaciones, alfa 1, alfa 2, beta, gamma, delta, etc. Pero todos conforman una estructura de 5 que forma un canal. ¿Ya? Y todos transportan lo mismo, un sodio, a través de la membrana. Bien, otro concepto importante, todas las isoformas podrían coexistir en una sola célula. Quiere decir que el canal de sodio que está por acá puede ser diferente al canal de sodio que está por acá, y todos contribuyen a algo en la neurona, para que al final desencadene su acción. Otro punto de interés, las isoformas pueden tener diferente afinidad por el ligando con el que va a actuar. Digamos, puede ser de que estas unidades de alfa 7 tengan una afinidad intermedia por el ligando que lo va a activar, pero los alfa 4 beta 2 son súper, o sea, cuando miran un ligando, al toque se activa. Es como que al toque abrieron los brazos. Y los de acá son como que resilientes. Es como cuando conoces personas, algunos que ya desde el inicio te abrazan y dicen, hey, tú eres mi amigo. Y otros que dicen, no, te voy a conocer un mes y medio o un año y recién a ver si te dan. Entonces, algunos tienen mayor afinidad y otros tienen menor afinidad por el hígado. Ahora veamos un poco más las familias estructurales de estos canales iónicos. Hay 3 familias específicas estudiadas ya de estos canales activados por ligando. Están los receptores cis-loop, conocidos porque tienen bucles de cisteína en su estructura, y son todos los que están por acá. Canales de acetilcolina, canales de serotonina, GABA, glicina y otros más. Por aquí tenemos otro grupo, el grupo de los receptores de glutamato. ¿Ustedes se acuerdan del glutamato? El glutamato es un... Glutamato y ácido glutámico es lo mismo. Uy, sí. Es un carbohidrato, es un nucleótido, es un aminoácido del grupo de los aminoácidos ácidos. Este glutamato, que también lo usan como parte de los saborizantes, glutamato monosódico como en el guinomel, ¿no? También tiene su receptor. Entonces, este aminoácido también es un ligando que activa un receptor a nivel del sistema nervioso central, que como van a ver ustedes mañana con el Dr. Salomón, es muy importante para la memoria. Ese glutamato está en el hipocampo, generando sistemas de memoria corta y largo plazo, constantemente. Glutamato es un activador, es un, bueno, términos biológicos, excitador del sistema nervioso central. Y por acá, otro canal que se activa con purinos, el receptor purinérgico P2X. ¿Bien? Estas son las 3 familias de canales iónicos activados por ligando. Pues aquí lo mismo, ¿no? Algunas características interesantes. La mayoría de la familia de los cis-loop forman 5 estructuras, o sea, forman un pentámero. Ya, pentámero, 5 unidades, ¿no? 5 unidades y forman el canal. Los receptores de glutamato forman tetrámeros, o sea, 4 estructuras y forman un canal. Y los purinérgicos tipo P2X es un trímero, o sea, 3 estructuras forman un canal. Cosas características que se han visto en el estudio de la biología de ellos. Y acá una vista un poquito más real, por modelamiento molecular de las estructuras, ¿no? A nivel de biología computacional. Vean ustedes, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus diferencias. Este es un canal que transporta sodio, que se activa por acetilcolina, un pentámero, ¿no? Esta estructura es un tetrámero y este es un trímero. Cada uno representante de lo que hemos comentado. Bien, y claro, la mayoría de estas proteínas pues son proteínas integrales de membrana. Quiere decir que si tú las quitas por alguna razón, la membrana se va a desestabilizar y puede haber un problema, ¿no? Están bien pegadas en la membrana. Y por lo regular son más abundantes en las basas lipídicas. Bien, recordando un poco esto, ¿no? Si tenemos un canal iónico activado por ligando, solo por el ligando nada más, ¿a qué tipo de transporte iríamos? Pasivo, activo. Solo viene ligando y lo abro. No lo quiere nada más. Pasivo. Ahora,
Ya que es una proteína que permite el paso de sustancias de un lugar a otro, sería transporte pasivo facilitado o difusión sí. Facilitado. Entonces es un transporte facilitado. Es una difusión, bueno, o sea, es un transporte pasivo por difusión facilitada, porque hay una proteína que facilita el transporte de. Recordando que el transportar iones genera también cargas y al final el equilibrio electrónico se puede calcular a través de la ecuación de Nernst, la que ustedes ya conocen desde el siglo pasado. No sé si hicimos esa clase con ustedes, pero bueno, yo lo tengo ahí grabado en mis diapositivas. Todos los componentes de la ecuación de Nernst. Entonces, esta molécula no solo es transporte de iones a favor de la gradiente, porque todo es a favor de la gradiente. Recordamos, no nada en contra de la gradiente. Pero también tiene otra característica, ¿no? En algún momento esa estructura llega a un tope. Y vamos a ver por qué. Los canales iónicos pueden adoptar tres estructuras, ¿ya? Cosas que ya están aprendiendo para neurología. Tres estructuras: cerrado, abierto y inactivo. Tres estructuras de ese canal iónico: cerrado, abierto e inactivo. ¿Qué significa que está cerrado? Simplemente que está cerrado, no pasan las moléculas por ahí. Cuando viene el ligando, permite que este canal se abra. Imagínate, si este es un canal de sodio, ¿cómo sería el paso de sustancias? ¿De afuera adentro o de adentro afuera? De afuera. Del extra al intra, del intra al extra. Del extra. ¿Dónde abundaba más el sodio? En el extracelular. Entonces, por fenómeno de gradiente, todo el sodio va a entrar con fuerza. Yo no diría, wow, entonces si hablo de un canal de estos que es difusión facilitada, ¿por qué hay en algún momento una fase de meseta? O sea, ¿por qué hay saturación? Si al abrir los canales se supone que no se saturan, todo el tiempo que se mantenga abierto debería pasar la sustancia hasta que alcancen el equilibrio de gradiente y también el equilibrio electroquímico, ¿no? Porque acá hay un fenómeno electroquímico. Es por ese tercer estado de los canales que se observa en la biología, que es el estado inactivo. Cuando está mucho tiempo abierto este canal, las proteínas, por decirlo así, se aburren. El momento de aburrirse se cierran. Es como cuando conversas con tu amigo y tal vez te trae una noticia nueva, ¿no? Te dice, oye, encontré, no sé, un paper acerca de algo chévere. Tal vez al principio de los 20 segundos me resultó interesante, pero ya después lleva como 10 minutos hablando de eso, entonces como que ya no. Traga a mi tierra, ¿no? Porque él está muy emocionado hablando de eso. Tú ya te saturaste, ya te aburriste y ya te cerraste. Sea lo que sea que diga, tu respuesta será sí, tal. Y no le estás escuchando realmente. Entonces, ese es el tercer estado, el estado inactivo. Bien, entonces tenemos el estado cerrado, abierto, con ligando, y el estado inactivo, ¿no? Después de mucho tiempo de acción. Y eso va a ser importante más adelante cuando veamos un poco de electrofisiología. Ahora, hablemos un poco del fenómeno de neurotransmisión, porque prácticamente todo esto cobra mayor relevancia en el sistema nervioso. ¿Ustedes han revisado en algún curso previo cómo se dan las conexiones entre neuronas? ¿Cómo las neuronas se conectan con otras? A través del fenómeno de sinapsis. Bien, eso es correcto. ¿Quién hace sinapsis? ¿Qué parte del cuerpo de la neurona hace sinapsis con la otra? La axón. El axón con la dendrita sí puede ser. ¿Qué más? Axón con axón, sí puede haber axón con axón. Axón con soma, que es el cuerpo, también. Hay diferentes conexiones. Conexiones, por ejemplo, axosomática, o sea, un axón con el cuerpo. Axoaxónica, o sea, axón con axón. Axodendrítica. Axodendrítica. Los tipos más conocidos. Entonces puede haber diferentes conexiones con una neurona. A las neuronas, los neurocientíficos los ven como cables, literalmente como cables eléctricos. Pero este cableado eléctrico que tenemos es una maravilla. Está por todos lados y en anatomía les va a tocar estudiar todos los nervios. Y cada nervio por lo regular está pegado con un vaso, con un ganglio linfático y también con un músculo o con una glándula, porque suelen ser el switch que activa o apaga un sistema. Pues bueno, ya en neuroanatomía lo van a ver, ¿no? Es una cosa muy interesante. Ahora, hay dos estados en los cuales las neuronas pueden estar. Así como ustedes ahorita, ¿no? Pueden estar despiertos o pueden estar dormidos. Estados en los cuales puede ser una neurona. Despierto, dormido, despierto, dormido.
Cuando uno está despierto le llaman el potencial excitatorio. La neurona despierta es el potencial excitatorio. La neurona dormida es el potencial inhibitorio. Y es exactamente lo que pasa. Puede ser que venga un perro y nos quiera atacar y ustedes van a estar alertas, van a estar recontra excitados. Su sistema nervioso también. O puede ser que yo siga hablando 5 minutos más y empiezan a inhibirse y empiezan a dormir. Y literalmente hay inhibición neuronal y poquito a poquito su hipocampo va cerrándose y también su sistema del córtex superior y empiezan a dormirse. Potencial inhibitorio, potencial excitatorio. Pero entonces, ¿cómo es que una neurona se puede mantener despierta o dormida? Es por el estímulo de la neurona anterior. Entonces, hay neuronas que generan excitación y hay neuronas que generan inhibición. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una neurona que va a actuar sobre esta neurona. Bien podría ser esta la neurona encargada del estado de conciencia, porque hay sistemas del cerebro que nos mantienen conscientes y despiertos. Y también cuando tú los apagas, tú te puedes dormir o entrar en un estado de somnolencia hasta quedarte en coma. Entonces, acá tengo una entrada excitatoria. ¿Qué significa una entrada excitatoria? Es una neurona que va. Se va a encargar que estés despierto. De una manera, despierta, por favor. Yo me acuerdo que tenía un curso de matemática en mi otra universidad, porque sí llevaba un curso de matemática en el primer año, matemática básica, que era algo así para estudiantes. Y yo siempre me dormía en sus clases, literal. Porque yo nunca me imaginé que la matemática tenía tantos conceptos teóricos de promedio. Los famosos axiomas, ¿no? Que o sea, yo parece que me dormía, pero sí te escuchaba. Pero yo me acuerdo que varias veces me sentaba así como todo delante y el profe me veía así, en todos los estados, hasta que llegaba al coma. Y yo me acuerdo que antes de perder la conciencia, yo veía su expresión: no te vayas, no te vayas. Entonces, neurona excitadora genera un estímulo excitador, por lo regular a través de iones de sodio y calcio. Entonces, ¿quiénes son los iones que excitan a la otra neurona? Sodio y calcio. ¿Ya? Y de esa manera se produce la excitación de la siguiente neurona. Y la entrada inhibitoria, por lo regular, a veces se da con canales de potasio o de cloro. Si lo activas un canal de potasio, ¿qué va a pasar con la siguiente neurona? ¿Se acuerdan de ese fenómeno? ¿El potasio qué hace? ¿Sale o entra a la célula? Y si tú te sales de la célula, ¿qué estás produciendo en esta célula de acá? En la siguiente. Una repolarización o una hiperpolarización. Y eso significa que te vas a quedar dormido. Tú para despertarla tienes que despolarizar. Entonces, esa neurona despolariza y esa neurona repolariza o hiperpolariza. Bien, recordando estos conceptos porque lo van a ver bastante. Y al final, las neuronas que tenemos tienen las dos conexiones y las dos están activas. Solo que una de ellas gana en el momento diferente en el que te encuentres, ¿no? Ahorita estás despierto gracias a que esa neurona está ganando más que la otra. En el momento en que ya se oscurezca más y produzcas melatonina a partir de las 6 o 7 de la noche, ya ese estímulo va a ganar más y vas a tener ganas de dormir. De hecho, fuimos diseñados para dormir en el momento en que ya no hay luz, porque a esa hora empiezas a producir melatonina en tu glándula pineal. Pero pues lo malogramos todo con las luces artificiales y la computadora y demás cosas que uno hace en la noche. Bien. Ahora, una vez que se produce esta excitación, la neurona va a producir unas vesículas con sustancias que van a ser liberadas en el axón, o sea, al final, ¿no?, de la colita del axón. Y se van a liberar unas vesículas. Entonces, a todo esto, recordando, ¿se acuerdan cómo se forman estas vesículas? Con contenidos, diferentes contenidos. Imaginen que se va a liberar un péptido pequeño, una proteína chiquita, en una vesícula. ¿La fabricas dónde? En el rugoso. Y si esa proteína o ese péptido va a tener azúcares, la mandas al Golgi para terminar el refinamiento. El Golgi, ¿se acuerdan cómo pasaba de retículo al Golgi a través del Golgi? Con sus COPs, a través de los COPs, ¿no? Hay un COP de ida y un COP de regreso, pero tienes que ir con el COP de ida. Pasas por la cisterna cis, la medial, la trans, y de ahí lo envías con todas sus proteínas a la vesícula. Esta vesícula tiene sus proteínas, las QSNER y las TSNER.
había una vesícula que se encarga de, bueno, una proteína, perdón, que se encarga del anclaje, que son las famosas RAP-GTP, ¿no? Del anclaje, y por acá del acoplamiento y fusión, que son las VSNER y TSNER. Bien, genial, ese es un recordatorio de lo que ustedes ya vieron. Ahora, el problema es que está muy pequeño, pero bueno, este es el fenómeno ya a nivel neuronal de la liberación de esas vesículas. Los componentes y proteínas del VSNER en las vesículas neuronales se llaman la sinaptobrevina. Ya tienen nombres propios ya para cada célula. Aquí tenemos una VSNER importante de la liberación de las vesículas en neuronas, la sinaptobrevina. ¿Ya? Y por acá, ¿qué proteínas debería haber para que lo recepcionen? La TSNER. Las TSNER, ¿no? El complejo de proteínas TSNER son el SNAP25 y la sintaxina 1, ¿ya? En el otro lado. Entonces, ¿quién se tiene que juntar con quién para que haya todo el fenómeno de fusión? La sinaptobrevina con el SNAP25 con la sintaxina 1, ¿ya? Son trabalenguas que van a ir aprendiendo, porque por ahí, cuando hablen ustedes en neurología de la enfermedad del botulismo y el tétanos, estas proteínas cobran relevancia para explicar la fisiopatología. ¿Ustedes se acuerdan qué es la enfermedad del botulismo? ¿O han escuchado del botulismo? ¿O del tétanos tal vez? ¿Tienes que entender qué? Así como rigidez, eso. Entonces, el término clave en tétanos, al menos, es rigidez muscular. Las personas, bueno, en las fotos, porque es muy raro que una persona llegue hasta ese estado actualmente con el tratamiento, las personas solían terminar en las camas así dobladas. Eso, uno diría que raro, están echados en una cama, pero están así, dobladas, así, en curva. ¿Por qué están así? Tú los tocas y están recontra duros. Están así como si estuvieran así haciendo fuerza. Les quieres hacer alguna maniobra y están así súper rígidos. Le dicen, oye, suéltate, ¿por qué estás así? No, no es voluntario, sí está su cuerpo. La toxina del tétanos promueve una contracción muscular generalizada a nivel de todo este fenómeno de esta masa del cuerpo. Y en el botulismo lo contrario. Más bien la persona está recontra flácida, como un trapo. Entonces, hay dos estados de parálisis. La parálisis espástica, que es estar rígido y no te mueves, y la parálisis flácida. Son dos estados que también tienen que ver mucho con eso. Bien, entonces dijimos que el VSNER sinaptobrevina va a interactuar con los TSNER, que son SNAP25 y sintaxina 1. Claro. Una vez que se da este acoplamiento, bueno, el acoplamiento por las RAS, ¿no? Y la fusión y demás, el anclaje, el acoplamiento, esa proteína que está por aquí, que es la sinaptotagmina, va a estimular a un canal de calcio para que se dé el fenómeno de fusión final. Al menos la bibliografía de lo he sacado lo explica de esta manera, y los artículos también, algunos difieren un poquito, pero me parece que es una explicación muy coherente, ¿no? Porque algunos no llegan a la misma conclusión, no sé por qué. Otra cosa muy importante que me gustaría que se acuerden es que las vesículas, cuando son liberadas, no es que la vesícula tú la liberas y ya sabe dónde tiene que ir, así nada más. Necesita calcio. Necesitas calcio para que una vesícula sea secretada. Si no hay calcio, esta vesícula se queda ahí en el aparato de Golgi, prácticamente. Aparte de que no es que está nadando en una especie de agua en la célula. Estas vesículas son transportadas a través del citoesqueleto. Es como si lo llevara una cuerda. Y para que esa cuerda avance necesita calcio, como un empuje. Entonces, el calcio es muy importante para la liberación vesicular. Si no hay calcio, no hay nada. Bien, entonces aquí vemos justamente la formación de vesículas. Estas vesículas, como tienen transportadores o tienen proteínas, van a integrar algún neurotransmisor, algo que van a liberar, se transloca, y esto es gracias al calcio, se fija, ¿no? Gracias a las RAPs, hay una cebadura y una fusión gracias a las proteínas SNERs, y se libera el contenido. Una vez que se libera el contenido, esta vesícula va a pasar por una endocitosis y se va a reciclar y se va a formar el endosoma temprano, ¿no? Lo que habíamos comentado en las clases anteriores. Y esto va a seguir su círculo, ¿no?
por acá en la red trans-Golgi no van a regresar, así se van a llenar, van a dejar y van a regresar, ¿no? Es un círculo ahí. Bien. Y este es el mecanismo de acción de la toxina botulínica, la que, bueno, algunas personas ya más mayores usan por algunos motivos desconocidos. Entonces, por alguna razón te infectas con la bacteria o el microorganismo que libera una toxina, que es la toxina botulínica. A todo esto, ¿ustedes saben o han escuchado qué microorganismo es el que lo produce? Entonces, van a conocer en segundo año los famosos Clostridium. La familia de los Clostridium. Clostridium botulinum, que produce la toxina botulínica, y el Clostridium tetani, que produce la toxina tetánica. Ambas partes que generan un fenómeno diferente. Esta toxina es, por decir, endocitada por una neurona, y una vez que es endocitada, uno diría, pues, ¿por qué no le envía al lisosoma? Por alguna razón se ha visto de que este fenómeno de endocitosis no se libera a un lisosoma, se queda ahí, solo que las proteínas que fueron engullidas de alguna manera salen de la vesícula y se pegan químicamente, se tienen una atracción química por esos componentes. ¿Se acuerdan quién era el componente VSNR de la vesícula? ¿Cómo se llamaba en neuronas? Sinaptobrevina. Y los componentes TSNR de la neurona blanco o de la membrana blanco, ¿cómo se llamaban? Sintaxina 1 y SLA 25. ¿Qué hace la toxina botulínica? Es una proteína que se pega y anula la actividad de todos esos componentes que acabamos de comentar. Si tú los anulas a todos estos componentes del TSNR y VSNR, ¿qué va a pasar con el contenido que saca? Se va a quedar ahí y nunca se va a fusionar con la membrana. Y si no se funciona ese neurotransmisor que contiene acetilcolina, la siguiente célula, que podría ser un músculo, nunca se va a contraer, porque la acetilcolina hace que el músculo se contraiga. Entonces, si nunca se contrae, ¿qué va a pasar con el músculo? Se haga flácido. Si tú le inyectas eso a un amigo, pues se queda así. Y sepan ustedes que a veces usamos en medicina bloqueadores neuromusculares por motivos específicos. Por ejemplo, para anestesia se usan relajantes del músculo para que el paciente sea intubado. Es muy frecuente que el anestesiólogo haga eso en su práctica. Y también cuando hay trastornos musculares muy constantes, ¿no? A veces hay personas que dicen, me duele la espalda. Se te da a veces un medicamento que relaja el músculo. Y si eso no es suficiente, se te pueden dar bloqueadores de esta zona para que el músculo esté relajado siempre, dependiendo de tu dolencia. Ahora, si ya por accidente tú le metes una dosis que no es a una persona, como a tu mejor amigo, y ese es un día de examen, pues nunca va a llegar, porque va a ser como una parálisis. Igual lo vamos a seguir comentando. Entonces, ahora veamos a los receptores clasificados según neurotransmisores de interés. Acetilcolina. La acetilcolina tiene su receptor de acetilcolina, que se llama receptor nicotínico. Tenemos el glutamato. A todo esto, la acetilcolina, ¿qué es lo que acabo de decir que hace? La contracción. Hace la contracción muscular, pero también se encarga de que tus neuronas se comuniquen, así que hace varias cosas: comunicación neuronal y contracción muscular. El glutamato, lo comentamos, pero ¿se acordarán? ¿El glutamato para qué sirve? Es un excitador del sistema nervioso, te mantiene así, despierto, recontra despierto. Es más, una cantidad de bebidas energizantes contiene derivados de glutamato como parte de sus productos, porque se quiere eso, ¿no? Que ustedes se sepan despierto. GABA. GABA es un derivado del glutamato. El glutamato se transforma en GABA en unas neuronas, y GABA más bien hace lo contrario que el glutamato. Si el glutamato es excitador, el GABA es relajante e inhibidor. Si tú le das a una persona sustancias análogas a GABA, vas a hacer que se relaje. Si está ansiosa, se va a sentir muy tranquilo. O puede pasar al otro lado, puede sentirse así con ganas de dormir. Y su receptor, que es un canal iónico de GABA, es el blanco favorito de unos medicamentos que tal vez ustedes conocen, las benzodiazepinas, como el diazepam, el alprazolam y demás. Esos medicamentos hacen que ese canal se mantenga abierto más tiempo. ¿Y el efecto cuál es del diazepam? Relajación. Te lleva a estar tranquilo y después te hace dormir, y si te pasas de la dosis te pueden matar. Bien,
Glicina. Glicina también es otro que es inhibidor. Serotonina es más excitador. Y ATP, que es una purina, también es excitador. Así que vamos a conocer de todos ellos en esta semana. Y vamos a empezar con el universo de la acetilcolina. Ya me estoy bien. Bien, acetilcolina. ¿Dónde se forma la acetilcolina? En las neuronas. ¿Ya? Pero hay que recordar que la acetilcolina pertenece a un grupo neuronal muy importante, un sistema muy importante, que es el sistema parasimpático. Ya deberían haber escuchado de esto el ciclo pasado en su introducción a la morfología básica, si no mal me acuerdo. Divisiones del sistema nervioso, a grandes rasgos. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso Simpático, parasimpático. central periférico, esa es una muy buena división. Otra división que recuerden, simpático, ese es funcional, ¿no? Simpático, parasimpático y entérico, ¿no? Porque también hay el entérico. O sea, todo esto lo consideran otro sistema nervioso. Bien, ¿se acordarán cuáles son los nervios implicados en el sistema simpático? O sea, qué cadenas nerviosas están y cuáles son las cadenas nerviosas del sistema parasimpático. ¿Han estudiado los pares craneales? ¿Son simpáticos o parasimpáticos? La mayoría son parasimpáticos, pero hay algunos que comparten un poco de ambos. Nervios craneales. Del 1 al 10. El oftálmico, el olfatorio, Olfatorio, óptico, patético, trigémino, vago. tipo grosso. Es bueno que se acuerden porque todo el tiempo los van a evaluar en la consulta médica. Y van a contar nervio por nervio evaluando la paciente. De ahí se sacan diagnósticos. Ahora, no se olviden que esos pares craneales que me acaban de nombrar, la mayoría son parasimpáticos. Quiere decir que toda esta cadena que está por acá, en el tronco, porque prácticamente de ahí salen todos los pares craneales, prácticamente del tronco, todos son parasimpáticos. Y la otra división de nervios parasimpáticos en tu médula, ¿dónde está? Unos están acá, los pares craneales, y otros están. Unos son cabeza y otros son cola. Y otros están por la cola. Entonces, la otra cadena de nervios parasimpáticos es del S2 al S4. En la cola, se acaba. ¿Bien? ¿Y cuál será la cadena simpática? De nervios que tienen actividad simpática. La parte T1 a a L2, L3. Los libros no se ponen de acuerdo, pero hasta L2 o L3. ¿Ya? No se olviden de eso. En neuro igual el profe va a estar detrás de ustedes con esa repetición. Bien. ¿Cómo fabricamos la acetilcolina? A partir de dos componentes. Acetil y colina. ¿Quién hace esa junta? Colina, acetil, transferasa. Entonces, esta enzima junta a la colina y junta a la acetilcoenzima A y se forma acetilcolina. ¿Ya está? Ahí está la acetilcolina. Ahora, uno dirá, ¿y de dónde viene la colina? La colina, que es esa estructura que tiene un nitrógeno, prácticamente es una estructura amínica. ¿De dónde viene? De la dieta. Ya sea carne o ya sea vegetales, hay una cantidad de colina importante en esos alimentos. Sobre todo en alimentos derivados tipo que tienen lecitina como la soya. ¿Ya? Y la acetilcoenzima A, ¿de dónde lo podría sacar en la célula? ¿Dónde se acuerdan que hay acetilcoenzima A? En el ciclo de Krebs o al final de la glicólisis, ¿no? Bien, entonces de ahí se saca la acetilcoenzima A y se junta con la colina y se forma la acetilcolina. No hay nada ahí de difícil. Entonces, por acá hay un transportador de colina, de la dieta. Es un transportador, un soporte que depende del sodio. Lleva dentro de la neurona la colina y la mitocondria le da acetil-CoA al sistema, ¿no? Al sistema neuronal. Se juntan con la enzima, acá, la acetilcolina transferasa, y eso se mete dentro de una vesícula. Hay un transportador que permite el ingreso de acetilcolina
que intercambia protones de hidrógeno. Entonces quiere decir que sale un hidrógeno e ingresa la acetilcolina. Y la acetilcolina no está sola, suele tener ATP y fosfato también en su contenido de vesícula. Entonces todo eso ya saben de dónde se forman, ¿no? Las vesículas. Estas vesículas, para que lleguen a este lado del axón, ¿qué ion necesitan? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Calcio. Entonces esta vesícula, si no tiene calcio, se va a quedar ahí. Entonces el calcio ayuda a que esto se mueva, el citoesqueleto lo empuje y pueda llegar acá con facilidad. Otra cosa, para que esta vesícula se ancle y se fusione, ¿qué proteínas requiere? Pueden decirlo de manera general. Las VSNER y TSNER. Y las proteínas RAPS, ¿no? Que también ayudan en el proceso. Ahora, los libros a esas proteínas VSNER y TSNER también les dice BAMPS y SNAPS. O proteínas asociadas a la membrana de la vesícula y proteínas asociadas a la sinapsis, ¿no? Esta zona de aquí. Pues también le puedes decir BAMPS a la vesícula y SNAPS a la zona terminal donde se van a fusionar. Entonces, una vez que se fusionan, liberan el contenido. El contenido, al menos para lo que nosotros estamos viendo, es acetilcolina. La acetilcolina tiene su receptor. ¿Se acuerdan cómo se llama su receptor? Receptor nicotina. O le pueden decir receptor acetilcolina. También, no hay problema. Viene esta acetilcolina, interactúa con este receptor. ¿Se acuerdan que este receptor... todavía no hemos visto su estructura, creo, ¿no? Bueno, igual me parece que más adelante está. Este receptor es un canal iónico ¿de qué sodio? ¿de qué sodio? ¿De qué ion? De sodio. Entonces permite la entrada de sodio porque la gradiente permite que ingrese sodio a la siguiente célula. Esta célula, al ingresar todo el sodio, ¿qué va a pasar desde el punto de vista del potencial? Se va a despolarizar. Al momento de despolarizarse, esta neurona se activa y va a generar alguna acción. Ahora, siguiendo con esta novela de la acetilcolina. La acetilcolina, cuando interactúa con su receptor, no dura mucho tiempo. De hecho, la relación de ellos dos es muy corta, milisegundos. Se sale, se separa y la acetilcolina conoce a la acetilcolinesterasa. Por alguna razón se conocieron ahí afuera, pero la acetilcolinesterasa es traicionera y rompe la acetilcolina y la transforma en colina y acetato. Y al final se destruyó la acetilcolina y ya dejó de actuar. Igual lo vamos a seguir viendo un poco más adelante con otras gráficas. Aquí algunos comentarios de interés que, bueno, el libro tenía respecto a la magnitud que tiene esta parte de las neuronas. Bueno, ya saben que la parte de Golgi dice que sintetiza las vesículas. Las vesículas pueden almacenar muchas acetilcolinas, conteos aproximados como 10.000 moléculas de acetilcolina cada vesícula. Cuando el calcio aumenta, pues el potencial de acción aumenta muchas veces para que se muevan estas vesículas. Acá permite la fusión, lo mismo que hemos comentado, se libera cada vesícula, puede liberar hasta 2 millones de acetilcolinas que van a llegar a su receptor, y son 300 vesículas las que pueden ser liberadas en una sola acción del calcio. Solo son datos, ¿no? Obviamente para el examen no van a venir esos detalles, ¿no? Son solo comentarios del proceso. Aquí me parece que es lo mismo, ¿no? Hemos comentado, la acetilcolina va a interactuar con su receptor en tiempos, ¿no? ¿Cuántos receptores pueden haber en la siguiente célula que puede ser una fibra muscular? Muchos receptores. Acá cálculos aproximados, 30 millones en algunos sujetos de experimentación. ¿Cuánto dura? Dura muy poco, milisegundos, y también después de que se sale interactúa con una acetilcolinesterasa, también dura muy poco tiempo. Ahora, veamos un poquito más cómo es el receptor nicotínico, porque eso nos importa más. El receptor nicotínico, ¿cómo lo ven? ¿Es una homo o heteroproteína? Bueno, aquí es una heteroproteína, pero la verdad es que puede ser homo o hetero. ¿Ya? Homo o hetero. Depende de ese canal. Ahora, como dice por aquí, puede tener diferentes subunidades, ¿no? De hecho, estas son algunas cuantas, se han descubierto más subunidades de las cuales pueden estar conformadas. Y se sabe que hay 2 sitios de unión para acetilcolina, o sea, cada canal puede tener 2 sitios de unión para una acetilcolina. Y cuando interactúa la acetilcolina con este canal, ¿qué va a pasar con el canal? Se abre y permite el ingreso de sodio. Bien, acá lo vemos un poquito mejor. En este caso, algunas subunidades. La acetilcolina se une a estas subunidades alfa, una acetilcolina por acá y otra por acá.
Hay algunos científicos que se han tomado el trabajo incluso de estudiar cuánto miden esas proteínas y demás cosas, ¿no? Gente que se súper especializa en eso y es muy apasionada de sus canales. Acá son algunos datos, ¿no? ¿Cuántas subunidades, cuántos subtipos y subformas puede haber acá subunidades de los seres humanos? 9 subtipos de alfa, 4 de beta y demás. Y todas esas combinaciones les pueden tener los neuronas. Y cada neurona tiene una cosa diferente. Incluso dependiendo de cómo tú las fabriques, puede ser de que estés más despierto o más activo, con más memoria o menos memoria en algunas zonas de tu cerebro. Entonces es un proceso de expresión. Ahora, el receptor nicotínico no es solo el receptor nicotínico, también hay tipos de receptores nicotínicos. Hemos comentado un poquito acerca del muscular. Existe el receptor nicotínico muscular, pero también existe el receptor nicotínico del sistema nervioso, que se divide en dos: ganglionar y sistema nervioso central. A todo esto, recordando que los científicos no son nada creativos, se les ocurrirá por qué le pusieron receptor nicotínico. Porque a alguien se le ocurrió probar en animales de experimentación que hacía nicotina y vieron de que les producía espasmos así los animalitos. Y dijeron, oye, vamos a ponerle a esto receptor nicotínico. Fue una gran idea, ¿no? Entonces sepan ustedes que existe una plantita que se llama el Nicotiana tabacum, del cual se saca la nicotina con la cual algunas personas tienen momentos recreativos, ¿no? O sea, para fumar. El cigarro contiene nicotina. Y sepan ustedes que su cerebro tiene receptores de nicotina. En algunos casos genera un poco de adicción también. Entonces, contándoles algunas experiencias de esto, resulta que con mis compañeros siempre tratábamos de hallar alguna utilidad a las cosas que íbamos aprendiendo. Y en el proceso de leer algunos libros de fármaco, nos enteramos, porque eso no nos dijo el profe, nos enteramos que los receptores nicotínicos del sistema nervioso central abundan en el cuerno de Amón del hipocampo, que es una estructura que es como el disco duro tuyo, que se encarga de formar conexiones entre neuronas a largo plazo para el tema de memoria. Entonces hicimos nosotros una conexión cuando leímos esas cosas en el libro. Oye, entonces quiere decir que la nicotina acá puede ayudarte a generar conexiones de memoria. ¿Será? Hicimos, ¿no?, un montón de pruebas. Es más bueno, se los digo, ¿no? A veces nos poníamos a estudiar de noche, ¿ya? Y un par de amigos decidieron probar una acción que no se debe hacer, que daña muchos pulmones, ¿ya? Y mientras estudiamos. Entonces hicimos como un ensayo con grupo control y grupo experimental. Y después de conversar con ellos, ¿no?, y tener prueba con un examen, ya, yo le pregunté, ¿no?, a Kevin, ¿no?, que era uno de ellos, oye Kevin, ¿qué tal? Realmente yo cuando estuve en esa situación, me sentía muy tranquilo, porque resulta que la nicotina de alguna manera genera más tranquilidad. Los que son nerviosos se vuelven un poquito más. También baja los triglicéridos, por alguna razón que mejora también el tratamiento de nicotina para los triglicéridos. Y aparte, o sea, mira, ¿sabes? Yo todo lo que leí, yo me super concentré. Por más que ustedes estaban hablando, la verdad que yo en mi caso les hice, yo me concentré en lo mío y me acuerdo muy bien de lo que, ¿sabes? Era como que toda la atención se concentró, o sea, le ayudó mucho a focalizarse. Dijimos, interesante. Y de ahí también me vino otra imagen. Ustedes han visto que en las películas los científicos siempre andan fumando. Sí. Einstein fumaba su tabaco con nicotina. Y algunos consideran que eso les ayuda también a pensar mejor. Pero obviamente, haciendo balance de riesgo-beneficio, pues los riesgos son más grandes que los beneficios que podría traer eso, ¿no? Aparte de que produce disfunción eréctil, trastornos cardiovasculares y demás cosas, ¿no? El que fumar. Aparte del cáncer del pulmón. Pero bueno, cosas que uno va integrando como parte del conocimiento. Entonces, yo me puse a pensar, ¿no?, ¿de qué otra manera podría estimular al receptor nicotínico? Porque total, la nicotina, pues, el acceso que tenemos a ella es solo a través de algo que es malo. Pero al final el chiste es que haya acetilcolina en tu cerebro, porque el receptor de nicotina se estimula con acetilcolina. ¿De qué manera yo puedo hacer que haya más acetilcolina acá? Y digo, ¿será que tengo que comer acetilcolina? Y realmente esa no es la respuesta.
Pero resulta que la acetilcolina que usa tu cerebro para todo el proceso, tiene que fabricarla ella ahí en tu cerebro. No es que tú la comas y llega ahí. Entonces yo digo, pero necesito más sustrato. Un sustrato que tal vez podrías integrar más en la dieta es colina. ¿Dónde hay colina? Entonces yo me acuerdo una temporada estaba buscando suplementos y cosas y encontré una muy interesante después de leer, lecitina de soya. Y yo empecé a hacer esa práctica en primer año, cuando consumía de vez en cuando lecitina de soya y trataba de hacer un poco de ejercicio para estimular más. Es una cosa interesante. Sería bueno que ustedes hagan pruebas consigo mismos, pero sí cosas que no son buenas. Bien, receptor nicotínico muscular. Muscular. ¿Cuál es la función del receptor nicotínico muscular? Despolariza el músculo. ¿Sí? Despolariza el músculo esquelético para tener contracción. Mecanismo, ¿cómo lo hace? Hace que los canales de sodio se abran para despolarizar el músculo. Ubicación de la sinapsis. Está en la célula postsináptica. Pues acá hay un término que tal vez creo que no les hemos comentado. Cuando uno habla de este complejo, una célula y la otra célula que va a ser efectuada, esta célula o esta neurona es la neurona presináptica o célula presináptica. Esta es la sinapsis, presinapsis. Y esta es la célula postsináptica o neurona postsináptica, si fueran neuronas. Porque acá está la sinapsis en medio. ¿Sí? Este término se entiende presináptico y postsináptico, porque acá en medio está la sinapsis. ¿Ya? Entonces, según lo que comenta aquí, ubicación en la sinapsis, ¿dónde está el receptor nicotínico? ¿Después de la sinapsis o antes? Después. Está después, ¿no? Porque lo vimos que está acá, ¿no? Acá está la sinapsis, el espacio sináptico, y acá está el receptor, entonces está postsináptico. ¿Ya? Como justamente comenta acá, ¿no? En las características, postsináptico. Localización en el cuerpo, ¿dónde están los receptores nicotínicos? Músculo En los esquelético. músculos. En los músculos esqueléticos. Recuerdan ustedes que hay tres tipos de músculos: músculo esquelético, Cardíaco. músculo liso y músculo cardíaco. Ya bien, entonces ¿dónde encuentran el músculo esquelético? Es el que te ayuda a mover. Estructura más frecuente en el ser humano de ese tipo, pero no se preocupen, eso no les vamos a preguntar, solo para que lo sepan. Antes sí preguntaba, el doctor Paul le gustaba preguntar de memoria de tiempo, pero creo que no es útil. Bien, entonces acá vemos el proceso otra vez. Tenemos a la acetilcolina que va a ingresar a su vesícula. A todo esto, ¿de dónde, cómo se forma la acetilcolina? Dentro del cerebro. Con una colina más un acetilcuadro. Hay una enzima que se encarga de unirlos. Acetiltransferasa. Para que ingrese a su vesícula necesita intercambiar un protón de hidrógeno. ¿Y quién más ingresa a su vesícula aparte de la acetilcolina? ATP y fósforo. Bien, esta vesícula está ahí solita y confundida y necesita irse a este lugar de acá, que es la zona de la sinapsis. ¿Qué debería haber en esta célula presináptica para que esto llegue acá? Calcio, pero para que haya calcio, ¿qué debería haber? Recuerden que el calcio está nadando por acá. Un canal. Un canal de calcio dependiente de voltaje. Pero para que ese canal de sodio, de calcio, perdón, dependiente de voltaje se active, ¿qué debería pasar con esta célula presináptica? Debería excitarse, pero ese es un término, ¿cómo se llama este término? Despolarizarse. Entonces, esta célula debería despolarizarse con algún estímulo previo. Se despolariza su membrana, eso abre el canal de calcio, ingresa el calcio y mueve la vesícula. Las vesículas se fusionan gracias a qué proteínas? En neuronas. Sí, son las SNER, pero tenían nombres en el sistema nervioso. Sinatorrebina acá, en la vesícula, y acá, sintaxina 1 y SNAP 25, las que atacan la toxina botulínica. Bien, una vez que se da ese fenómeno, se fusiona y se libera el contenido. Una vez que libera la acetilcolina, ¿este espacio cómo se llama? Voz. Este es el espacio sináptico. Esta es la célula pre y la célula postsináptica. ¿Qué receptor va a recibir a la acetilcolina? Receptor nicotínico. ¿Y si es el músculo, receptor nicotínico de qué tipo? Muscular. Ese receptor nicotínico es ¿qué?
es una proteína ¿de qué tipo? Interno. Es una proteína integral y ¿qué conforman? Conforman un canal, ¿no? Eso era lo que quería decir. Un canal. Es un canal iónico que va a permitir el ingreso de ¿qué ion? De sodio. Entonces, es un canal iónico activado por ligando. Una vez que se activa, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Ya, se va a abrir el canal porque es un pentámero. Recuerden que son 5 estructuras, un pentámero. Y va a ingresar el sodio. Una vez que ingrese el sodio, ¿qué va a pasar con esta célula postsináptica? Se va a despolarizar y eso va a generar otra acción corriente abajo. Ahora, la acetilcolina se va a quedar pegada a su receptor toda la vida. No, Es más, se aburre. La relación dijo, no, una semanita y ya se aburre. Entonces, se sale y puede volver a la célula presináptica. Pero en algunos casos, en la mayor parte de casos, conoce a nuestra amiga acetilcolinesterasa. Solo que la acetilcolinesterasa es traicionera y le rompe el corazón y se forma el acetato y la colina. La colina puede volver porque es un sustrato reutilizable y el acetato puede ser transformado a un componente para formar acetilcoagulas. Bien. Ahora, sepan ustedes de que, antes de ir a eso de los inhibidores y agonistas, a todo este fenómeno de la interacción de un nervio con un músculo se le denomina también la placa motora. Es otro término usado bastante en neurología. La zona de interacción de neuronas con un músculo también es la placa motora. Ahora, este fenómeno genera obviamente potenciales. Ustedes se acuerdan que los potenciales eran como guardar electricidad en la célula. Ustedes, me parece que sí les comenté cómo era este fenómeno de cómo la raya o las mantarrayas generan electricidad. Las mantarrayas tienen unas estructuras musculares en estas zonas que son como celdas de energía. Cada vez que esa neurona interactúa con esta celda muscular, ¿qué va a pasar? Se va a despolarizar. Y eso va a aumentar la carga que hay en la membrana, el potencial de membrana va a tener cambios. Imagínate apilar cientos de estas pilas que se están despolarizando. En algún momento vas a poder generar electricidad. Si tú tuvieras esa distribución en tus músculos, cada vez que haces esto, podrías electrocutar a alguien. La mantarraya solo tiene que hacer una contracción y electrocuta a su presa. Nada más, prácticamente. Bien, estos son los pasos que ya lo hemos comentado, así que no los vamos a repetir. Ya lo hemos desarrollado. Aquí un poquito más acerca de cómo es la interacción. Esta es una micrografía electrónica de barrido, no es de transmisión, de barrido, de cómo es la interacción de un nervio de verdad con una fibra muscular. Así es en la realidad. Aquí es la formación de la placa motora, ¿no? Y acá es una imagen. El nervio interactuó con esta sección, todo esto es la placa motora y a eso también le denominan el botón sináptico. Muchos términos que están aprendiendo ahora. Bien, esta es una micrografía electrónica de transmisión de lo mismo, ¿no? Es todo lo comentado. Una vez que interactúa eso y hay liberación del neurotransmisor, pues la membrana muscular pues, se recontractiva, ¿no? Y la despolarización, los canales empiezan a abrir. Ahora, ¿qué pasa con la célula muscular? La célula muscular cuando se despolariza, toda su membrana al despolarizarse va a activar unos canales de calcio dependientes de voltaje. Esos canales de calcio dependientes de voltaje van a liberar calcio a unos receptores de renodina. Estos receptores de renodina van a liberar más calcio del retículo sarcoplasmático muscular. Eso va a interactuar con las fibras de troponina y miosina para hacer la contracción en un momento. Y gracias a eso logra hacer la contracción muscular. Y con ATP vas a liberar ese proceso. ¿Sí? Entonces es todo un fenómeno para que tú puedas hacer contracción muscular. Y eso lo haces cada vez que mueves un músculo muy chiquito. El hecho de que tú pienses que quieres mover el dedo meñique es todo ese proceso, en resumen. Tu córtex motor de las áreas de Brodmann, van a activar a la primera neurona solo con el pensamiento. Y de ahí todas las demás con acetilcolina se llegaron al músculo de tu dedo. Así funciona. Bueno, así funciona el proceso de contracción muscular. Y es muy rápido, es demasiado rápido. De hecho, creo que lo piensas y ya está, no demora mucho. Ahora, esto es lo que ya vieron ustedes, acetilcolina, activa el canal y demás. Existen sustancias
que pueden bloquear este canal de sodio. Imagina que tú le inyectas eso a tu mejor amigo y el día del examen. ¿Qué pasa si tú le inyectas un bloqueador del canal nicotínico muscular a alguien en el día del examen? Uy. Nunca va a llegar al examen. ¿Qué le podría pasar? Parálisis muscular, flácida o espástica. Flácida porque sus músculos no se contraen. Se va a quedar así en su cama. Auxilio. Bien, y ustedes dirán, oh, ¿y cómo fue que alguien se dio cuenta de que hay sustancias de este tipo? Resulta que en las planicies de las selvas de Brasil, ¿no?, la gente pues cazaba mucho, los nativos, acá en Latinoamérica. Gran parte de los medicamentos que se usan en América han sido descubiertos acá, en Latinoamérica. Entonces, por ahí se dieron cuenta que los nativos cazaban con unos dardos que ellos hacían de las espinas de alguna planta, pero esto lo adornaban con el sebo que secretaba un sapo. Uno de esos sapos que hay en la selva. No me acuerdo cuál es, eso sí. La cosa es que cuando ellos inyectaban esa aguja impregnada con esa sustancia que venía del sapo, veían que los animalitos corrían y después se quedaban así. Era una manera de cazar, lo usaban para cazar los dardos paralizantes. Y un grupo pues, de fisiólogos que justo recorría la selva decía, oye, qué interesante. Dijeron, hablaron con ellos, un poquito empatizaron para saber cómo ellos conseguían eso. Y por ahí se les ocurrió una idea, oye, ¿eso no lo podríamos usar para la medicina? Y salió un gran laboratorio, con una gran industria, ¿no?, que fabrican ese tipo de sustancias que son los relajantes neuromusculares. A todo esto, pues ya les voy adelantando que me parece que la siguiente semana van a hacer una práctica relacionada a esto, con modelos animales. Así que ustedes van a tener que empezar a calcular dosis con ratoncitos para aplicarles una sustancia similar al pancuronio que se llama becuronio. El becuronio, ¿ah? Porque el becuronio lo consiguieron más fácilmente. Pero son de la misma familia. Pancuronio, becuronio, rocuronio y todos los otros. No quiero. ¿Qué hace el pancuronio, becuronio que ustedes van a usar en el laboratorio? Es un inhibidor competitivo. ¿Qué es un inhibidor competitivo? Que se mete. Compite con el ligando por el sitio de acción. Entonces viene el pancuronio o becuronio, plop, se posa aquí y ya no deja que la acetilcolina vaya a su receptor. Y como es un inhibidor competitivo, o es prácticamente un antagonista, los antagonistas ¿qué hacen? Hacen que la respuesta celular se ve o no se ve. No se ve, entonces hay 0% de respuesta. Entonces acá nunca se ve el canal y por lo tanto el músculo nunca se va a contraer y te puede dar una parálisis fácil. Y si estás muy contraído te va a ayudar a relajar. Bien, entonces ya terminamos con todo lo que es nicotínico muscular, ¿ya? Ahora pasemos al nicotínico del sistema nervioso. Tenemos en el sistema nervioso el nicotínico amidonal y del sistema nervioso central. Pero antes de hablar de ellos tenemos que visualizar un poco cómo son los ganglios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de los ganglios nerviosos? ¿Alguna vez han escuchado el término ganglio? Linfático. Entonces, El el sistema linfático. Bien. Ganglio no es más que el conjunto de células en una zona determinada. En el caso de las neuronas, es el conjunto de somas, o sea, cuerpos neuronales en una zona determinada. Ese es un ganglio neuronal. Aquí se juntan muchos somas y forman un ganglio. Es como una estación de descanso antes de continuar la transmisión nerviosa. Las neuronas también tienen estaciones de descanso, no van de corrido. Bien, entonces por acá tenemos una división, la división simpática y la división parasimpática. ¿Qué neurotransmisor libera el sistema simpático? ¿Acetilcolina o noradrenalina? Noradrenalina. O adrenalina. No, cualquiera de los dos. El sistema simpático libera noradrenalina o adrenalina. Aclarando eso que acabo de comentar, la noradrenalina se secreta a nivel de los nervios y la adrenalina se secreta a nivel de la glándula adrenal, nada más. ¿Ya? Entonces, la mayoría secreta noradrenalina.
¿Y el sistema parasimpático qué neurotransmisor libera al final? Acetilcolina, lo que acabamos de comentar con el receptor nicotínico. Otro punto muy importante, el ganglio. ¿Dónde ven que el ganglio está más cercano a la neurona inicial? ¿En el simpático o en el parasimpático? Simpático. Entonces, en el sistema simpático, el ganglio está más cercano a la neurona inicial, pero está lejano al órgano objetivo. ¿Ya? Y en el sistema parasimpático, el ganglio está más cerca al órgano objetivo y más lejos de la neurona inicial. Estas son características importantes que ayudan a definir si es una neurona, un sistema simpático o parasimpático, aparte del producto final. Ahora, en medio de ellos, de cada ganglio, ¿qué neurotransmisor se produce o se secreta? En medio de cada, o sea, en los intermedios, acetilcolina. Prácticamente todos los dos sistemas se comunican con acetilcolina, pero lo que nos importa es el producto final. Si al final liberas noradrenalina, eres del sistema simpático. Si al final liberas acetilcolina, eres del sistema parasimpático. Y todos los órganos que tenemos están inervados con sistema simpático y sistema parasimpático. Porque a cada momento estamos teniendo estímulos de cualquier cosa. Por ejemplo, si a alguno de ustedes les digo, ya, vas a salir a explicarme ahora la división del sistema simpático y parasimpático. Todo lo que vamos a explicar. Tal vez tu sistema simpático se va a recontractivar en ese momento, porque vas a estar ansioso. ¿Qué va a pasar con tu corazón? Que va a recibir un nervio simpático. Va a empezar a latir más fuerte. La pupila se te va a dilatar. Vas a empezar a sudar en las manos. Si es que tenías ganas de ir al baño o otras cosas, todo va a paralizarse en ese momento, mientras estás súper activo. Ya cuando te digo, bueno, es una bromita, puedes irte al break. Ya todo se relaja y el sistema parasimpático empieza a actuar. Tu frecuencia cardíaca que estaba así va a empezar a bajar, va a ser más lento. La presión se te va a bajar, vas a tener ganas de ir al baño. Los ojitos, en vez de ponerse así todos midriáticos, van a estar así, ¿no? Va a regresarse al tamaño normal del ojito. Todos esos efectos van a aprendérselos porque parte del curso es que ustedes entiendan cómo los ligandos generan esas opciones fisiológicas. Sé que la siguiente semana va a ser bien chévere. Bien, receptor nicotínico ganglionar. ¿Cuál es la función del receptor nicotínico ganglionar? Despolariza la neurona ganglionar. Mecanismo: canal de sodio, ubicación, posináptico, localización, sistema nervioso simpático y parasimpático. Estructura, pues bueno, solo para que lo sepan, pero no es realizado. Acá una curiosidad que tienen los ganglios cuando generan una acción sobre la siguiente neurona. Tú, para que un ganglio lo actives y active las siguientes neuronas, tú tienes que tratarlo bonito. No puedes gritarlo. ¿Qué quiere decir? Si vas a enviarle acetilcolina, tiene que ser poquita acetilcolina, suavecito. Poquita acetilcolina nos garantiza que la siguiente neurona del ganglio se active y continúe el proceso. Si tú le mandas demasiada acetilcolina, es como hacer muy intenso, tú vas a hacer que ese ganglio se bloquee y no quiera transmitir nada. Es un fenómeno que se ha visto a nivel neuronal. De utilidades, los neurofisiólogos se usan todos estos conceptos para cosas en medicina. Ahora, otro punto importante. Tenemos neuronas que se comunican con unas células que son las células enterocromafines de la glándula suprarrenal, y ellas son las que liberan adrenalina. Así que ustedes dirán, ¿y la adrenalina de dónde sale? Sale de una glándula que está encima del riñón, que es la glándula suprarrenal, que tiene estas células que se llaman las células adrenales o los feocromocitos, que cuando se estimulan con este nervio liberan adrenalina. Hay un nervio que recorre todo el cuerpo, que es un par craneal, que es el nervio más productivo de todos. El nervio vago. Neumogástrico o el nervio par 10. Ese nervio vago se conecta con la glándula suprarrenal, libera acetilcolina acá y hace que la glándula suprarrenal libere adrenalina. De esa manera produce adrenalina. Bien, entonces acá las vías que acabamos de comentar. Sistema nervioso central, digamos tu córtex de las áreas de Brodmann, dicen quiero mover el dedo meñique de mi pie. No, el dedo chiquito de mi pie. Entonces liberas acetilcolina y el músculo recién hace contracción. En toda la vida. Por acá tenemos la ruta parasimpática para otras cosas, digamos. El cuerpo decide que vamos a bajar la frecuencia cardíaca porque ya estamos más tranquilos.
el sistema nervioso envía su nervio parasimpático. Pregunta, ¿el ganglio del nervio parasimpático está cerca o lejos del órgano blanco? Cerca. Cerca. El nervio parasimpático tiene su ganglio más cerca al órgano blanco. Si el órgano blanco es el corazón, significa que el ganglio está más cerca al corazón. La ruta parasimpática, ¿qué neurotransmisor va a liberar? Acetilcolina. La acetilcolina, cuando vaya al corazón, ¿qué va a hacer? Va a bajarle al corazón todito. Le va a decir, tranquilízate, chamo, ya pasó. La frecuencia va a bajar y la presión arterial va a bajar. Si alguna vez les pasó que se asustaron y tuvieron palpitaciones, hay una maniobra que hacen en emergencias que se llama maniobras vagales para bajarte la frecuencia cardíaca cuando está muy intensa. Maniobras vagales, por ejemplo, apretar los ojos, así con los ojos cerrados, estimular acá el masaje carotideo, o la maniobra de Valsalva, que es hacer esto y pujar. Todos estos estímulos estimulan el nervio vago. ¿Tiene sentido? Todo esto se llama maniobras vagales. Si estimulas el nervio vago, ¿qué va a pasar? Vas a liberar acetilcolina. Y si la acetilcolina la liberas, ¿qué va a pasar con el corazón? Va a tranquilizarse y se va a ver un poquito. Las frecuencias se van a aumentar. De hecho, la maniobra de Valsalva en emergencia es mucho más chévere. Si lo he visto una vez, paciente con arritmia, lo conectan y miran que todo está así, los gráficos están así bailando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, hay que ponerle algún medicamento, pero mientras puedes ver la maniobra de Valsalva. Le dices al paciente, así mientras esté sentado, que sople. A veces, si no hay presupuesto como en el MINSA, a veces que sea su dedo, que sople fuerte, cuentas 15 segundos y lo echas con las piernas para arriba. Y ves que después en el monitor que la frecuencia va bajando, incluso que la arritmia se va normalizando. Mientras después buscas un medicamento para dar. Mientras vas pensando, ¿qué medicamento le voy a dar? Ruta simpática. ¿El ganglio está cercano o lejano del órgano blanco? Lejano. En la vía simpática, el ganglio está lejano del órgano blanco. Bien. Y por acá tenemos el sistema adrenal, o sea que libera adrenalina, ¿no? Viene por acá un nervio vago, se conecta con la glándula suprarrenal y eso libera noradrenalina en el sistema para llegar a diferentes partes del cuerpo. Estamos viendo mucha neurología, ¿no? Mucha neurología. Ahora, receptores nicotínicos del sistema nervioso central. Prácticamente con eso ya terminamos. El sistema nervioso central tiene diferentes vías en las cuales va liberando acetilcolina, porque todo nuestro cerebro prácticamente se conecta y se comunica con acetilcolina, sobre todo en esta zona que está por acá. En esta zona que está por acá tenemos el hipocampo, el famoso hipocampo, el responsable de guardar toda la memoria, de todas las cosas que nos pasan. Dependiendo si formas buena conexión, te vas a acordar de eso. Pregunta, ¿te acuerdas de algún evento en tu familia, cuando eras pequeño, que por alguna razón hasta ahorita, cada vez que te sientes un rato a reflexionar, te acuerdas de ello? Algo muy genial que te puede haber pasado. ¿Por qué te acuerdas de eso y no te acuerdas de lo que comiste la semana pasada? O lo que comiste el viernes. O lo que tu profesor te dijo hace 3 días y vino en el examen. Qué bonito. ¿Cómo es que tu cerebro es tan selectivo en decir esta cosa que pasó hace muchos años, a veces te acuerdas de comentarios? A la hora, hice eso, sentí frío, yo qué sé, ¿no? Todo. Y es justamente la conexión que generaste en tu hipocampo. Si esa conexión te causó una emoción, te causó risa, te causó enojo, te causó felicidad, en ese momento las neuronas de corno de amor hacen una conexión sináptica muy fuerte. Quiere decir que siempre están transmitiendo entre ellas la información. Y cada vez que tú tengas acceso a esa memoria, te vas a acordar de los detalles. Es que por eso que el proceso de enseñanza se trata de hacer con emociones. Mientras haya más emociones involucradas, probablemente te acuerdes más de lo que tú estás aprendiendo. Y sí lo experimento. Cuando viene a veces un docente y solo viene a leerte de diapositiva y involucrarte en muchas cosas, pues probablemente no te acuerdas de nada al final de la clase. Pero cuando ves esas cositas, creo que por ahí queda. Entonces, muy importante, acá también, ¿dónde se producen esas acetilcolinas? En el núcleo tegmentario central, ¿no? Acá hay unas estructuras
del tronco, que son las estructuras tegmentales. Acá es donde se fabrica la acetilcolina que va a ir a todo el cerebro. Y yo digo, ¿cómo hago para nutrir ese núcleo tegmentario para que mis neuronas estén más conectadas? O sea, más conexiones significa que tú vas a razonar más rápido. Se requiere una habilidad del hemisferio izquierdo para el hemisferio derecho para pensar en algo, necesitas conexiones rápidas. Diferencia entre las personas que rápidamente le dan a algo, o sea, razonan rápido, a los que pueden demorar 3 días en resolver lo mismo. Obviamente, también de acuerdo a la habilidad de cada quien, ¿no? Hombres, mujeres, desarrollo de cada quien, hemisferio más activo, pero lo importante es que haya conexiones en todo lado, con acetilcolina. Ahora, ¿de qué manera se produce? Todavía no se tiene una receta mágica para que uno produzca mucha acetilcolina acá. Mis amigos lo intentaron con el cigarro y la nicotina del cigarro. Yo diría epic fail porque al final eso les produce algo malo, ¿no? O les podría producir algo malo. Nutricionalmente se podría buscar qué cosas me pueden estimular. Algunos estudios comentan que el consumo de nueces podría estimular la producción de acetilcolina acá. Aparte que los ácidos grasos de esos alimentos hacen que las vainas de mielina estén más sanas o mejor formadas para que la conexión sea más rápida. Vemos ustedes hay conexiones nutricionales con este proceso de aprender. También yo les dejé un libro, no sé si se acuerdan, un libro que era acerca de muchos tratamientos para poder aumentar la capacidad de poder aprender. Si es que no está en la carpeta actual, la voy a volver a pasar. Sería bueno que le den una ojeada. Les va a ayudar. Ahora van a entenderlo mejor. Bien, receptores nicotínicos del sistema nervioso central despolarizan cualquier neurona sináptica, canales de sodio. Acá algo interesante, su ubicación puede ser pre y postsináptica en el sistema nervioso. Localización prácticamente en todo el cerebro y estructuras muchos tipos, ¿no? Y múltiples isoformas. Pero me gustaría que tomen especial atención a este isotipo, al alfa 7, o sea, el pentámero alfa 7. ¿Por qué? Porque los estudios comentan que es el que abunda en mayor cantidad en el hipocampo. ¿Cómo puedo activar mi alfa 7 para acordarme y razonar mejor? Tal vez. Bien, y eso era todo, al menos por hoy. Ya mañana verán glutamato con el profesor.